Hay declaraciones, a ver. Como prueba, sí podemos decir, es durante la presencia del testigo en la sala de audiencias, pero no fuera de ella. ¿Consensúan con la Fiscalía? ¿Cómo es la dinámica? ¿Pueden consensuar con la Fiscalía? No tenemos ninguna constancia de que haya estado citado. No tenemos absolutamente ninguna constancia. ¿No recuerdan quiénes van a declarar No. cada día? No, perdón. Rohrer vino a declarar ante Miralles. Nosotros tuvimos la información de que se iban a producir estos actos y las pautas son de que trajimos, por ejemplo, cosa que no lo hacemos normalmente, no venimos con todo el expediente, trajimos la autopsia psicológica cuya lectura iba a ser extensa porque es extensa la prueba, trajimos esas declaraciones y trajimos otra prueba científica porque la audiencia de hoy estaba destinada, ya lo había dicho el tribunal, a la lectura de pruebas científicas, entre las cuales también trajimos ante la posibilidad, pero creo o advierto que hoy no se va a producir, lo relacionado con la reconstrucción virtual del hecho. Entonces, esta audiencia de hoy está materializándose conforme a lo que los defensores conocimos ayer al retirarnos de la audiencia, en qué iba a consistir el contenido de esto. ¿Hubo una citación anterior al testigo Rohrer? ¿No hubo una citación anterior durante la semana? Reitero, por la modalidad del juicio oral, los actos procesales suceden en la sala de audiencia. Lo que nosotros conocemos es lo que acaece en la sala de audiencia. No tenemos ningún conocimiento de las constancias de un expediente. Si ustedes me preguntan si fue citado, no conocemos que haya sido citado. Mucho menos que se haya dispuesto que se deje sin efecto una citación. No tenemos ninguna información al respecto. ¿Le citaron, doctor? ¿A Valeria Rohrer, de Rohrer, la citaron? Reitero, que conozca yo, no la han citado. Aparte, Opinión juntos hoy. No entiendo que hayan citado a una persona, en este caso un matrimonio, cuando, si tengo que hablar en función de lo que hemos vivido hasta ahora, cuando sucedieron matrimonio, esa fue una expresión en su momento de la defensa, coincidente con el punto de vista del fiscal, cuando eso acaezca, o dos personas vinculadas íntimamente, que sean citadas ambas personas, de modo que se reciba testimonio en el mismo día de audiencia a ambos. Han sido ya varios los casos semejantes. Para el que recuerdo, por ejemplo, el que recuerdo últimamente es el de Justo Mañasco y su esposa. Entonces, personalmente, reitero, los defensores no conocemos que haya medido una citación. Los defensores ayer antes de retirarnos fuimos informados que hoy se iba a producir las lecturas de pruebas científicas, empezando por la autopsia psicológica. Esta mañana conocimos que se había tomado la disposición de que se materialice la lectura de la audiencia psicológica porque iba a haber una explicación, un receso, y no iba a poder cumplirse otro acto, por ejemplo, de lectura que va a demandar mucho tiempo y además con algo que va a ser expuesto, que en su momento fue así presentado por los autores de esa prueba, que es la reconstrucción virtual del hecho, que en su momento, allá en el tiempo, hace años, pidiera el segundo de los fiscales intervinientes en la causa. Yo enumero siempre primero un grupo, segundos intervinientes y luego el doctor Pizarro. ¿Va a pedir la citación de Rohrer para las próximas audiencias? ¿Está en sus planes hacerlo? En verdad, personalmente, a mí no me interesa la declaración de Rohrer, porque a diferencia de la declaración que sí nos importaba muchísimo, que era la del doctor Lacaze, el doctor Lacaze estaba vinculado con el objeto del juicio, es decir, con lo que era materia de acusación. Ustedes escucharon incluso que el fiscal en su momento justificó la necesidad de que se tomaron ciertos recaudos previos a la declaración del doctor Lacaze, a consecuencia de que éste había sido específicamente mencionado en la acusación formulada por el doctor Pizarro, e incluso con un subtítulo especial dentro de la pieza, y el fiscal en su momento citó hasta el número de las páginas en la que estaba mencionado el doctor Lacaze.
En ninguna parte de la pieza acusatoria aparece mencionado Rohrer. O sea, Rohrer no es testigo del hecho objeto del proceso. Y antes que me pregunten algo, voy a significar también para ser claro en todo esto. Nosotros dijimos, en su momento nos importó y estuvimos preguntando mucho sobre dos aspectos. Prueba vinculada con Zárate, cómo se había decidido, y prueba vinculada con Rohrer, ambos supuestamente vinculados desde nuestra visión de la prueba del proceso a ser investigados. Lo de Zárate hubo una vinculación formal al proceso con una imputación inicial y terminó con un sobreseimiento que equivale a la absolución y con ello la imposibilidad de cualquier persecución penal. No obstante ello, nosotros en algunas audiencias insistimos con el tema de interrogar e indagar sobre ciertos hechos o circunstancias en relación a Zárate que vamos a valorar cuando se hagan los alegatos. ¿Han pedido algún testigo que no haya venido todavía? ¿Han pedido algún testigo que no haya venido todavía? Absolutamente ninguno. Perdón, los hubo dos, uno de ellos ya depuso también ayer a la mañana, que en su momento no había comparecido, que estaba vinculado con ser la persona que a nuestro juicio había ido a la casa de la víctima en horas de la mañana, en un horario que para nosotros entra del famoso tiempo o ventana horaria. Recuerdan ustedes, porque esto ya se ha informado y lo saben todos, que hay una estimación de la hora aproximada en que habría ocurrido la muerte de la señora Nora Dalmaso. Esa hora la recordemos, creo que es bueno, oportuno, considerada 36 horas antes del descubrimiento del cadáver. Se partió de que el descubrimiento del cadáver, de acuerdo a unas constancias que hay en el expediente, un decreto concretamente del fiscal, fue a las 19:30 del día domingo 26 de noviembre. 36 horas hacia atrás ubicaba como hora posible de la muerte 7:30 de la mañana del día, sábado 25 de noviembre. ¿Qué dicen las autopsias? Y en particular, muy especialmente, el dictamen aportado al proceso e incorporado y que en su momento también se va a tener que leer, lamentablemente por la muerte del doctor Raffo, que es el autor del dictamen al que me estoy refiriendo. El doctor Raffo hizo una consideración de que ese horario tenía que tomarse con una ventana horaria de 4 horas antes o 4 horas después. En buen romance esto significa que tiene que estimarse científicamente probado que la muerte de la señora Nora Dalmaso se produjo entre las 3:30 de la mañana de ese sábado 25 de noviembre hasta las 11:30 de la mañana. Por esa razón nos importaba el testimonio de la persona que ayer depuso, que ya señaló la hora aproximada en el que no fue atendido, y esto ya nos estaría quitando o restando a esa alternativa científica una posibilidad. Pudo no haber atendido por estar durmiendo, no haber escuchado los llamados, el timbre, o pudo no haber atendido porque ya estaba en ese momento muerta. O sea, por eso nos interesaba, les explico así detalladamente, y lo vamos a analizar en su momento, ese testimonio de ayer. Desde el punto de vista del proceso, y quiero ser claro, creo que no existe absolutamente más ninguno de los 296 testigos que ofrecimos nosotros, la defensa, no existe, no falta recepcionar el testimonio de ningún testigo vinculado estrictamente con lo que se ha reducido ahora este debate. Nosotros ofrecimos oportunamente los testigos que se habían recibido o depuesto en la etapa de investigación desde el comienzo de esta,
que tuvo primero Mañasco, como ya sabemos, sospechado, después imputado claramente Zárate, posteriormente a Facundo, luego a Marcelo, por 2 hechos distintos. Tomamos todos los testigos. ¿Y por qué tomamos todos los testigos? Porque técnicamente la ley penal prevé que en el curso del juicio, lo que es el hecho objeto de la acusación central, síntesis, Marcelo Macarrón, en connivencia con otras personas no individualizadas, otra u otras personas denominadas adláteres, habían tomado la decisión de dar muerte a la señora Nora Macarrón. Y para ello se habían pactado con uno o más personas para que le dieran muerte. Este es el objeto del juicio. Nosotros entendíamos, y ya respondo cualquier otro tipo, nosotros entendemos de que de los campos 290 y pico testigos, 300 y pico según el fiscal, que falló absolutamente todo, luego de los testimonios rendidos hasta el día de ayer, no hay más ningún testigo que esté vinculado concretamente. Derive mi pensamiento. ¿Por qué ofrecimos todo? Porque la ley prevé la posibilidad que durante el juicio éste sufra, por las pruebas recibidas, un vuelco. Un ejemplo, podría ocurrir que con la recepción de las pruebas, el fiscal de Cámara considerara que estamos como un hecho que se llama técnicamente diverso, distinto, que volviera a otra hipótesis, a la hipótesis de que quién es el autor del hecho era Macarrón. Entonces ofrecimos todo para esa posibilidad. Habiendo recogido toda la prueba hasta ahora y por la actitud que tiene el fiscal, ya no advertimos que hasta ahora tengamos ningún testigo para lo que es el objeto del proceso. Y esto porque repetimos hasta el cansancio, nunca hubo ni puede existir ningún testigo directo sobre el objeto de este juicio, porque consideramos que es un hecho fantasioso, imaginado, inexistente, el contenido en el relato hecho por el doctor Pizarro. Y hoy, hasta hoy, después de casi 2 meses de audiencia, 1 mes y medio más de audiencia, no hemos tenido ninguna prueba y decimos, no puede haber ninguna prueba de lo que no existió. Entonces nos vamos a encontrar ahora que todos los testigos que pueden hacer, concretamente, venir o no venir. ¿Por qué? Porque también con el doctor, allá no lo tenemos que decidir. Las partes en un juicio adversarial como esto tienen muchas posibilidades, entre otras, de renunciar a testimonios. Todavía no hemos ejercido esta facultad y puede ser hecha en el curso del debate. Y en esto es necesario también el pensamiento del fiscal y la decisión final del tribunal. ¿Por qué no les interesa que declare Rohrer como testigo? Porque todo lo que en definitiva puede aportar o no Rohrer como testigo no está vinculado con el hecho objeto del proceso, sino con lo que nosotros fue un camino que comenzamos a recorrer en el proceso de lo que creemos alternativas. Les recuerdo, para que no haya duda, cuando nuestro defendido renunció a la posibilidad de someter la acusación del doctor Pizarro a un control judicial, primero un juez de control, luego una cámara en lo criminal, renunció a ese derecho y dio 2 motivos. El primer motivo es que él quería terminar de una vez lo más urgente posible, de la manera más inmediata, este calvario que él vivía, por eso iba a aceptar sentarse en el banquillo de los acusados. Y el segundo motivo que expresó, y lo hemos dicho inicialmente en este debate también, o recordado, que eso iba a dar el tiempo que si el juicio se hacía alrededor del mediado del año siguiente, para el tiempo de la prescripción de la acción penal en un caso de homicidio calificado, quedaba un tiempo aproximado de 2 años
para investigar sobre nuevos caminos que surgieran de la investigación durante el proceso. ¿Qué ha sucedido? Y lo hemos visto concretamente. Esta idea en nosotros no subsiste más por una simple razón. El tribunal, ante el ofrecimiento de pruebas del doctor Lacasse, tomó todos los recaudos que evidencian lo siguiente. Lacasse fue interrogado porque a su respecto se prescribió el tiempo de la acción penal máxima, 15 años. Frente a esta realidad de que este fue el criterio del tribunal, esperar que no haya ningún antecedente penal que pudiera interrumpir la acción penal y consecuentemente que Lacasse declarara, Lacasse podía declarar lo que en realidad él percibió a través de sus sentidos, lo que nosotros no conocíamos exactamente, pero claramente, si hubiese habido una autoinculpación, por ejemplo, no hubiese sido perseguido penalmente. Esto es como lo ha ocurrido o ha sucedido con la revisión de antecedentes que hizo el doctor Pizarro respecto a lo que dijo un claramente mentiroso testigo, me refiero a Araujo, en esta audiencia, sobre una conversación que habría mantenido con él o con la señora de Rohrer. Son hechos claramente prescriptos. Entonces nosotros, ¿qué pensamos? El testimonio de Rohrer nunca fue imputado, nunca fue sospechado y según el fiscal, que a mi juicio, voy a dar las razones en el momento final de la discusión final, intervino en este proceso para desvincularlo a Rohrer, ese fiscal consiguió su objetivo en su momento, dio una conferencia de prensa, la tenemos grabada, la hemos ofrecido como prueba, hasta ahora no fue admitida y no se conoce, por cierto, donde él, investigando a Macarrón como supuesto autor de homicidio calificado, dijo, autor del hecho, dijo que públicamente que con la prueba que él había recibido, Rohrer quedó desvinculado del proceso como sospechoso. Este es el escenario actual. Consecuentemente, y respondo a su pregunta, pues, no existe ninguna posibilidad, desde el punto de vista de la prueba, que Rohrer pueda, además, declarar hechos que lo comprometan. Este es el criterio del tribunal. Por eso le hicieron la advertencia incluso al doctor Lacasse antes de su declaración. Los de Macarrón apuntan contra Rohrer. ¿Hay posibilidades de que sea investigado o no, doctor? Personalmente es que judicialmente creo que no. Para ser claro, yo voy a expresar en la discusión final las razones por las que creo que hay elementos probatorios más intensos en su capacidad probatoria que lo que existieron contra Facundo y que lo que existieron para Marcelo, no obstante lo cual los imputados. ¿Aún se ha imputado? A uno y a otro, y a Rohrer no. Voy a dar todo esto que hemos expresado y de alguna modo, forma directa o indirecta, surgió en el proceso. Yo creo que hay algunos elementos que por ahora nos reservamos, pero lo vamos a decir para cumplir con nuestro cometido, respecto a hechos o circunstancias que nos hacen generar sospecha. De allí que, efectivamente, los chicos, me refiero a los hijos de Macarrón, refirieron a elementos de prueba que le han permitido sospechar. Facundo incluso utilizó la expresión, esta técnica, y yo personalmente creo que hay elementos para sospechar, y creo que no se puede hacer absolutamente nada. Y esos elementos, para que no quede en esto, que es nada más una expresión verbal de uno de los defensores, los vamos a exponer en el curso de la audiencia en el alegato final, porque ahí vamos a tener la posibilidad. ¿Iba a pedir más que allá. citados, doctor, los forenses y el bioquímico Zavala? ¿Le interesan? ¿Perdón? Si va a pedir que sean citados los forenses como Subirach y el bioquímico Zavala. Dos cosas. ¿Están ofrecidos como testigos? Claro, pero usted dijo... Están ofrecidos como testigos y ahora respondo, si yo, la defensa, tengo interés, después de haber escuchado a quien intervino como perito en orden
a lo que había realizado el policía químico Zavala, no nos interesa en absoluto la declaración, por dos razones. Primero, por la autoridad científica del que intervino y además por la naturaleza de la prueba. Lo de Zavala siempre fue un informe químico, un informe técnico. Lo del testigo de ayer, que depuso Néstor Gutiérrez, fue una pericia con contralor de parte. Desde el punto de vista probatorio, por la naturaleza y calidad de la prueba, está fuera de toda discusión. En este proceso, en el mediático seguirá la línea del pensamiento de ustedes que sostienen lo que con esta prueba genética estaría en la cárcel los condenados. Bueno, eso fue un verso que creó un periodista que repitió Subirach, que repitió Zavala, y vamos a poder demostrar que Zavala no solo no tuvo razón en sus conclusiones, sino que actuó más bien quizás por orden superiores, con una conclusión. Él era un policía que depende de la policía. Ayer, en una de las preguntas que le hice a Gutiérrez, tenía un sentido. Después les vamos a analizar el sentido que tiene. Zavala es un empleado de la policía. Y ustedes habrán escuchado la extrañeza que le causaba a un hombre de la Policía Judicial de Córdoba y de un gabinete, sección concreta especial de química, que no se le hayan dado la posibilidad de intervenir como en todos los casos importantes. O sea, cuando analicemos la prueba, voy a ser más explícito respecto a lo sospechoso que resultó, primero que lo llamaran a Zavala. Y me resulta mucho más sospechoso la persistencia con que durante el proceso y en forma mediática, Zavala salió a cuestionar lo que alguien científicamente dijo, con razones científicas. Como también Subirach, ya que han mencionado, y no tengo por qué ocultar mi pensamiento, lo voy a expresar con más fundamento en el momento del juicio, pero Subirach, que es el que lo llamó a Macarrón en un momento tan difícil como era el velatorio, para hablar personalmente, le decía que esta era una fiesta sexual total, está dicho por el imputado y no está desmentido por la prueba. Subirach, el que creó ya en la misma casa donde encontraron el cuerpo sin vida de la señora Nora Dalmazo este tema de la fiesta sexual, la mantuvo en el tiempo, y él, que fue bastante inútil en la tarea que le correspondía como médico forense, lo que también vamos a destacar, que no hizo debiendo hacer como médico forense, sin embargo forma parte del tipo que junto con Zárate le dan base a que un destacado periodista de acá venga sosteniendo a través de los tiempos que en la escena es semen, el semen de Macarrón, y como consecuencia en otro país, en cualquier parte del mundo, estaría detenido. Entonces parten de una premisa falsa. Y ahora, yo digo, conociendo la premisa, parten de una mentira y siguen sosteniendo mediáticamente una mentira. En el proceso, ayer quedó acreditado que aquel periodista que quiere informar objetivamente no puede sino decir que ayer quedó absolutamente acreditado que en los rastros genéticos de todos los elementos secuestrados en la casa de la señora Nora Dalmazo, en la tarde del día 26 de diciembre, ni en zona vulvar con el algodón, ni en ninguna de las prendas había, en definitiva, rastros genéticos que correspondían al imputado Manzano. ¿Usted no los va a pedir a estos? Muy bien, ahí estamos escuchando entonces a Brito, el abogado de Marcelo Macarrón, que estaba muy verborrágico, ¿no? Hemos abordado en el transcurso de algunos cuartos intermedios y en la posibilidad que tenía la prensa de acercarse, y bueno, hoy sí está explicando punto por punto.